orgullo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu hijo. Con un cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar sobre un personaje que ha impactado al mundo entero. Este personaje es una mujer que se llama Chiara Lubich. Es una mujer que soñó con la unidad del mundo. Nació en 1920 y falleció en el año 2008. Era una maestra de primaria y no solamente se convirtió en una líder religiosa italiana, sino también en una de las figuras espirituales y humanitarias más influyentes del siglo XX. Por eso tenemos la necesidad de hablar de ella, porque su fiesta se celebra, además de todo, el 14 de marzo, el día de su fallecimiento. Chiara Lubich es la fundadora del movimiento de los focolares. Toda su vida estuvo dedicada a una sola idea radical, que fueron las palabras de Jesús, que todos sean una. Su legado está centrado en una sola palabra muy poderosa: unidad. Este mensaje de unidad no fue solo una teoría teológica, sino un estilo de vida práctico que buscaba derribar muros en todos los niveles de la sociedad. Chiara propuso que la unidad no es una utopía, la unidad es el destino de la humanidad. Su mensaje invita a redescubrir que somos una sola familia humana, más allá de raza, religión o convicciones. Su mensaje ha traspasado las fronteras de la Iglesia Católica y ha alcanzado a otras religiones, al mundo de la política, la economía y la cultura. Chiara nació en Trento, Italia, y al nacer le pusieron el nombre de Silvia. Interesante que su papá era un socialista convencido, que perdió el empleo por oposición al fascismo. Esto marcó la sensibilidad de Chiara desde muy pequeña. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial en Trento, Italia, mucha gente huyó, pero ella decidió quedarse para ayudar a los pobres. Mientras los bombardeos destruían la ciudad, Silvia, con 23 años, junto con sus compañeras, se dieron cuenta de que todo cae, todo es vanidad. Lo único que no podía ser destruido era Dios. En los refugios antiaéreos, ella y sus amigas, bajo la luz de las velas, leían el Evangelio y lo comentaban y profundizaban. Eso hizo que se sintieran llamadas a vivir el testamento de Jesús, la unidad entre todos los hombres. De las muchas frases vividas, ella y sus compañeras quedaron profundamente impactadas por la oración de Jesús que dice que todos sean uno. Esta oración, completada con la llave para lograr la unidad, el clamor de Jesús: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estas dos frases del abandono de Jesús y que todos sean uno son las dos caras de la medalla que forma el movimiento que estaba por nacer, el focolar, cuyo nombre viene del italiano focolare, que significa hogar, chimenea, porque nació al calor del fuego del hogar y produce el calor de la caridad que emana en todas sus comunidades. Silvia era terciaria franciscana y, fascinada por la radicalidad de la vida y entrega a Dios de Santa Clara de Asís, decidió cambiar su nombre por el de Chiara, que es Clara en italiano. El 7 de diciembre de 1943, Chiara, muy de mañana, desde su casa caminó hacia el Colegio de los Capuchinos, a la ceremonia privada durante la cual se iba a consagrar a Dios para siempre. Esa mañana había una gran tormenta. Tenía que avanzar empujando el paraguas hacia adelante. También esto tuvo un significado. Chiara dice que con esa tormenta sintió que el acto que estaba realizando encontraría obstáculos. Llegando al colegio se produjo un cambio de escena. Un enorme portón se abrió solo, de forma automática. Chiara sintió que Dios la estaba esperando con los brazos abiertos. Sintió alivio, acogida, dándose cuenta que Dios sí la esperaba. Este cambio de escena se reflejó en su vida. La plenitud y la sacralidad de ese acto que ocurrió en el secreto y en la pobreza, porque lo que habían eran 3 claveles rojos como único signo externo de fiesta. En el alma de Chiara era
muy sonoro que las atrocidades de la guerra que permanecía como trasfondo, así como el marco de un cuadro, iba a ser algo que marcaría su vida y la de su apostolado. Al hacer su entrega por completo a Dios, dispuesta a apegarse a Dios con todas las fuerzas de su alma, lo reconoció como el eterno, el único digno de ser amado, porque Él no pasa. Todos los demás pasan. Dios no pasa. El único, pues, que saciaría las exigencias del corazón es Dios. Y ella entendió en ese momento, más que nunca, el primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Así era como ella tenía que amar. Y de esa forma, Kiara colocó la primera piedra del movimiento de los focolares. Su liderazgo se formó bajo los bombardeos. Esta resiliencia se mantuvo a lo largo de toda su vida, especialmente cuando su movimiento fue sometido a largos años de estudio y escrutinio por parte de la Iglesia antes de ser aprobado oficialmente. Las características que define a Kiara y al movimiento de los focolares es su enfoque absoluto en el precepto evangélico que todos sean uno. Kiara veía la unidad como un objetivo práctico, no como una utopía. Ella tenía una profunda vida espiritual y a la vez era una persona centrada en la realidad. Combinaba una profunda mística con una capacidad práctica extraordinaria para la organización y el diálogo. Su mente clara y su personalidad estaban marcadas por una capacidad de escucha que era muy profunda y un deseo constante de construir puentes, incluso con quienes no compartían su fe. Esto, junto con su capacidad organizativa, le permitió expandir su movimiento a más de 180 países. A diferencia de otros líderes espirituales que buscaban el aislamiento, la personalidad de Kiara se centraba en la comunión. Ella promovía una santidad que se vivía en el mercado, en la política, en la familia, en todas partes. Su carácter era acogedor, buscando en todo momento lo que une en lugar de lo que divide. Siempre mantuvo una postura de servicio. Su determinación no nacía de la ambición personal, sino de la convicción inquebrantable en su mensaje de fraternidad universal. De la visión de la unidad nació la espiritualidad de comunión, la espiritualidad del amor mutuo, promoviendo la fraternidad y el diálogo entre personas de diferentes orígenes y creencias. De aquí nació la pedagogía de la unidad, la economía de comunión, como propuestas prácticas para humanizar el sistema económico basado en la fraternidad. Si bien el término focolar es el sobrenombre común de la organización internacional que ella fundó, su verdadero nombre es Asociación Internacional de Fieles de Derecho Pontificio. Indica que su nombre oficial es la Obra de María, aprobada en 1990 como Opus Mariae. El movimiento de los focolares, lo que comenzó como un pequeño grupo de mujeres jóvenes en Trento, se convirtió rápidamente en un fenómeno global. Este movimiento representa una de las propuestas más profundas de renovación espiritual y social del siglo XX. Su concepto de la cultura de la unidad no es solamente una teoría, sino es una práctica nacida de la experiencia mística y el compromiso civil. Uno de los pilares de su espiritualidad es, como dijimos al principio, Jesús abandonado. La clave para superar cualquier dolor o división, decía Kiara, es reconocer a Jesús en su momento de mayor abandono en la cruz. Jesús abandonado es el secreto de la resiliencia. Este es quizás el rasgo más profundo de su carisma. Kiara identificó que el momento de mayor dolor de Jesús en la cruz, su abandono, es la llave para superar cualquier división o sufrimiento. Es abrazar el dolor como una oportunidad de unión con Dios. Y decía que cuando hay roces, malentendidos, fracasos en los proyectos, mirar a Jesús abandonado permite transformar ese vacío en un nuevo comienzo. Jesús abandonado es la llave de la unidad.
Este es el punto más profundo de su carisma. Kiara descubrió que el momento en que Jesús grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es el punto máximo de la desolación. Y ella enseñaba que en cada fracaso, en cada división, duda, dolor propio, dolor ajeno, está el rostro de Jesús abandonado. Y al reconocerlo en el dolor, es cuando uno puede abrazar esa dificultad y transformarla en amor, recuperando la paz y reconstruyendo la unidad con los demás. Para ella, el diálogo es una herramienta fundamental para derribar todos los muros. Para Kiara, la unidad no es una uniformidad forzada. La unidad es una comunión dinámica que respeta la identidad de cada individuo. La dimensión cultural de la unidad reconoce que el camino hacia la armonía pasa por abrazar el dolor y las divisiones, transformándolos en puntos de encuentro. Kiara propuso un nuevo modelo de ser humano, el hombre mundo. Este es un individuo que no se cierra en su propio ego, ni en su propia nación, ni en su propia religión, sino que lleva en su corazón los problemas de toda la humanidad. La regla de oro de los focolares es: haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Esta base ética permite que la cultura de la unidad trascienda los límites de la Iglesia Católica y llegue a personas de todas las convicciones. La política, la economía, el arte, la música dejan de ser campos de competencia para convertirse en ambientes, en espacios de servicio mutuo. La cultura de la unidad se ha formalizado a través de instituciones y redes de pensamiento que buscan iluminar las distintas disciplinas del saber desde la perspectiva de la comunión. Por eso ella habló, y vamos a hablar a lo largo de este encuentro, de economía de comunión, del movimiento político por la unidad, que lo llamaba MPU, donde se propone que la fraternidad sea una categoría política para resolver los conflictos. Habla también del diálogo interreligioso, buscando la unidad basada en la experiencia espiritual compartida y en el amor al prójimo. Habla de la pedagogía de la unidad basada en la reciprocidad y la formación del carácter hacia el bien común. Por eso, por ejemplo, ella creó el Instituto Universitario Sofía, ubicado en Lopiano, en Italia. Es un centro académico que busca integrar la ciencia, la filosofía y la teología. No se trata solamente de estudiar datos. En esta Universidad de Sofía se trata de generar conocimiento a través del pensar en red. Y ella decía que para la cultura de la unidad que sea efectiva, ella establece 4 fuentes esenciales. Una de las fuentes es dentro de la propia iglesia, fomentando la unión entre movimientos y asociaciones. La otra es entre las iglesias cristianas, el diálogo de la vida para acelerar la unidad visible. El diálogo entre religiones, con la colaboración con judíos, musulmanes, budistas, por la paz del mundo. Y en cuarto lugar, con personas de convicciones no religiosas basadas en valores humanos universales y de solidaridad. Kiara era una mujer muy de oración, era una mujer muy profunda, pero ella no se quedó en la oración mística. Ella llevó su espiritualidad a las estructuras del mundo. Ella logró aterrizar una visión espiritual en estructuras concretas como la economía y el derecho canónico, mostrando 2 caras de su legado: la transformadora social y la mística reconocida por la Iglesia. Para ella la educación y la juventud, ambas son el terreno fértil donde la espiritualidad de la unidad cobra un sentido muy práctico. En 1991, Kiara estuvo en Brasil y vio la pobreza extrema y pensando, poniéndolo en oración, propuso un nuevo modelo económico y empezó a hablar de la economía de comunión. Las empresas de economía de comunión no solamente buscan beneficios, sino que dividen sus ganancias en 3 partes. Una para el crecimiento de la empresa,
otra para los pobres y otra para la formación de personas que vivan la cultura del dar, no del retener, sino del dar. Al mismo tiempo, cuando ella funda el Movimiento Político por la Unidad, invitó a políticos de distintos partidos a trabajar por el bien común más allá de las ideologías. Y cuando habló del diálogo interreligioso, ella fue la primera mujer blanca y laica en hablar en la mezquita de Harlem, en Nueva York, ante miles de musulmanes, y fue la primera en dirigirse a monjes budistas en Tailandia, siempre buscando puntos de unión en lugar de las diferencias. Para Chiara, la educación y la juventud, repito, son el terreno fértil donde la espiritualidad de la unidad cobra su sentido más práctico, porque no son parcelas separadas de la vida. Su enfoque, conocido hoy como la pedagogía de la unidad, se basa en pasar del yo al nosotros, buscando transformar las relaciones humanas dentro y fuera del aula. Esta pedagogía de la unidad se basa en la convicción de que la educación debe formar hombres nuevos, mujeres nuevas, capaces de construir un mundo unido. El motor de esta pedagogía es el amor recíproco. Se basa en el principio universal presente en casi todas las religiones y culturas de haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Esto tiene tres dimensiones que están interconectadas. Ante todo es aprender a amar, o lo que ella llama el arte de amar. Este es el corazón del método, porque enseña a amar a todos, ser el primero en amar, en tener empatía profunda con el otro, amar al enemigo, amar al que es diferente, y esto debe hacerse sin perder la propia identidad. La otra dimensión es la del diálogo, viendo los conflictos como oportunidades para alcanzar una unidad más profunda a través de escuchar al otro. Al escuchar se puede valorar la cultura y el pensamiento del otro. En caso de fallas, de diferencias, el perdón surge como una herramienta para reconocerlos y poder recomenzar. De esta manera, los conflictos dejan de verse como problemas. El educador se convierte en un testigo mucho más que en un simple transmisor de datos. Su autoridad no nace del poder, su autoridad nace del servicio, de su capacidad de amar primero a sus estudiantes. El profesor se hace uno con las dificultades del alumno para poder ayudarlo a superarlas desde adentro. Las relaciones entre educador y alumno es de igualdad en dignidad, aunque tengan roles diferentes. Chiara enseña que en la educación debe existir la cultura de la resurrección. ¿Y saben en qué consiste esto? Eso consiste en superar el límite. Para eso se inspira de nuevo en la figura de Jesús abandonado. Es una pedagogía que enseña a no huir del fracaso escolar, del dolor, de la desunión. Es una pedagogía que le enseña a los jóvenes que el límite o la crisis es el punto de partida para una nueva etapa de crecimiento. Es una educación para la resiliencia basada en el amor. La pedagogía tradicional se enfoca en la persona, en la competencia, en que el error se castiga o se corrige fríamente y tiene como base que el saber es poder. En cambio, en la pedagogía de la unidad que propone Chiara Lubich, se basa en el enfoque de la relación y la comunión. El error es visto como una oportunidad para volver a comenzar y el saber es un don que se pone al servicio de los demás. Por eso, su legado educativo ha tenido un gran éxito a lo largo y ancho del mundo y sigue vivo en redes de escuelas y universitarias y que buscan formar líderes con esa impronta de unidad. Chiara vivió la época de la Guerra Mundial y frente al comunismo y al egoísmo que ella veía en las sociedades, ella promueve la economía de comunión. Su mensaje fue que los bienes debían circular. Quien tiene más debe compartir con quien tiene menos, no por caridad asistencialista, sino por sentido de fraternidad universal. La economía de comunión, como dijimos antes,
surgida del movimiento de los focolares en 1991. Fue lanzada en Brasil y no es una simple obra de caridad. Esta economía de comunión es un modelo empresarial que desafía la lógica del capitalismo tradicional. Kiara proponía que las empresas no debían existir solo para generar utilidades para sus dueños, sino para ser agentes de comunión. Esta economía de comunión propone un cambio de paradigma, a pesar de una economía basada en el tener y pasarla a una economía basada en el dar. En el contexto actual, marcado por la incertidumbre global, la inteligencia artificial, estos principios ofrecen una hoja de ruta ética y práctica. Las empresas que se han adherido a la economía de comunión, que por cierto, hay cientos de estas empresas en el mundo, dividen sus beneficios libremente en tres partes iguales. La primera es la ayuda a los necesitados, es decir, financiar proyectos que generen empleo y cubran necesidades básicas, promoviendo una cultura del dar. En segundo lugar, fomento de la cultura de la unidad, invertir en la formación de personas, empleados, jóvenes, ciudadanos, que vivan la gratuidad y la reciprocidad. Y tercero, el desarrollo de la empresa, la reinversión para que la empresa sea eficiente, competitiva y sostenible en el mercado. Lo que hace diferente a la economía de comunión son las relaciones en el centro. El empleado, el proveedor y el cliente son tratados con la misma dignidad y se busca la empresa como comunidad. Ética y legalidad en la economía de comunión exigen transparencia total, exigen el cumplimiento estricto de las leyes fiscales, viendo en los impuestos una forma de contribuir al bien común. En la economía de comunión, la empresa no es solamente una máquina de generar dividendos, sino un modo de relaciones humanas. El directivo no manda como tal, sino que facilita el desarrollo de todo lo que está sucediendo en la compañía. Facilita al mismo tiempo la toma de decisiones, valorando la dignidad de cada empleado por encima de su productividad técnica. Compartir la situación real de la empresa con los trabajadores genera confianza y corresponsabilidad. Y en lo que aplica leyes políticas que favorezcan la conciliación real y la salud mental, entendiendo que el bienestar del trabajador es parte de la riqueza de la organización, la empresa será cada vez más exitosa. La propuesta original de Kiara Lubick sigue siendo revolucionaria. En lugar de reinvertir todo o repartir solo a los accionistas, el beneficio se divide en tres partes iguales. Los desarrollos de empresa tienen que tener una reinversión para la sostenibilidad, la innovación técnica y la mejora de la calidad de vida laboral. Esto hay que crear una red de apoyo para los que están en exclusión, es decir, una forma de ayuda a los demás, promoviendo su autonomía y no solamente su caridad asistencial. Formar a las personas en la gratuidad y la fraternidad, combatiendo la cultura del descarte, es un aspecto muy importante de la cultura de la comunión. Aplicar la economía de la comunión hoy requiere integrar los avances tecnológicos y el humanismo cristiano. Usar la inteligencia artificial con el propósito humano, es decir, no usar la tecnología para reemplazar a las personas con el fin de maximizar beneficios, sino para liberarlas de tareas fastidiosas y potenciar su creatividad. Cuando hablamos de la relación con proveedores y clientes, hay que tratar al proveedor no como alguien a quien exprimir, sino como un socio. Al cliente se le ofrece un producto que realmente aporte valor a su vida, evitando el consumismo. La economía de comunión está intrínsecamente ligada al cuidado de la casa común, es decir, a la ecología integral. El beneficio no puede generarse a costa de la destrucción del medio ambiente. Cualquier persona en la actualidad puede empezar a aplicar la economía de comunión en el propio entorno con acciones muy pequeñas, como por ejemplo en el trabajo, practicar la escucha activa en sus reuniones, la
Economía de comunión sostiene que el tiempo dedicado al otro es la primera forma de capital que compartimos. Por eso se invita a escuchar activamente a un colega que esté pasando por un momento difícil, la comunión de los dolores. En materia de consumo, prefiere empresas que respeten los derechos laborales y el ambiente. En la de toma de decisiones, si tú tienes personal a cargo, dice Chiara, antes de implementar una nueva herramienta de inteligencia artificial, pregúntate, ¿esta potencia el talento de mi equipo o solamente busca recortar costes a costa de mi estabilidad? Miren, practicar la cultura del dar, compartiendo todo tu tiempo, conocimiento de forma gratuita, es importantísimo. En materia de consumo, aplicar la sobriedad compartida. Opta por proveedores locales o empresas que certifiquen prácticas de comercio justo. El acto de comprar es en sí mismo un acto moral. En lugar de buscar culpables, busca soluciones en comunidades. Tratar el error ajeno con misericordia en lugar de con sanción es una forma muy radical de comunión. La economía de comunión es la economía de la cultura del dar, que se opone a la cultura del tener. Esta economía de comunión siente hoy más vigente que nunca en todas partes, porque allí donde la inteligencia artificial y la automatización corren el riesgo de deshumanizar los procesos, este paradigma actúa como un ancla ética, ¿eh? Y lejos de quebrar a las empresas, la confianza generada reduce drásticamente los costos de transacción y aumenta la lealtad del talento. Es una eficiencia que no nace de la presión, sino del propósito. El objetivo de la economía de comunión no es solamente ayudar al necesitado, sino eliminar la necesidad a través de la responsabilidad. Al proponer la economía de comunión, Chiara estaba integrando la oración con la vida social, donde las empresas comparten utilidades para ayudar a los pobres y crear una cultura del dar. El rasgo clave de la economía de comunión es la coherencia entre la fe y las estructuras sociales. Para ella la medida del amor es amar sin medida y en economía la medida del éxito debería ser cuántas personas salen de la exclusión gracias a nuestra actividad. La filosofía de Chiara lleva a que el carisma de hacerse uno con los demás fuera algo práctico, independientemente de las creencias de cada uno. Y ella lo llamaba el arte de amar. Y este arte de amar estaba basado en 4 reglas de oro. Primero, amar a todos, no solamente a los amigos o los que te caen bien. No elegir a quién ayudar, sino en ver en cada persona, un amigo o enemigo, a un hermano. En segundo lugar, ser el primero en amar, no esperar a que el otro tome la iniciativa. Tercero, amar al otro como a sí mismo, sentir los problemas y las alegrías del prójimo como propios. Y cuarto, hacerse uno con el otro, escuchar y sufrir o alegrarse con el prójimo como si fuera uno mismo, escuchar profundamente al otro, entrar en su piel para comprender su dolor, su pensamiento. Uno de esos mensajes más profundos es su visión sobre el sufrimiento. Ella veía en Jesús gritando desde la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La llave para superar cualquier división o dolor. Para que hará aceptar los momentos de oscuridad es el camino para transformarlos en luz y en unidad. Ella fue pionera del diálogo en 4 dimensiones. El diálogo intracatólico, es decir, entre movimientos y carismas. Diálogo ecuménico con otras confesiones cristianas. Diálogo interreligioso con judíos, musulmanes, budistas, etc. Y diálogo con personas de convicciones no religiosas, basadas en los valores humanos compartidos. Su mensaje sigue siendo una respuesta directa a la polarización y los conflictos actuales, que ahora demostró que la fraternidad es una categoría política y social capaz de renovar al mundo. Ella no veía la educación como una transmisión de datos, sino como un proceso de vida. Su pragmatismo y su mística se fundían con lo que ella llamaba el dado del amor,
que lo consideraba una herramienta pedagógica que la usaba en las escuelas y en las familias de todo el mundo. El educador para ella es un modelo, no alguien que está por encima, sino alguien que se hace uno con el alumno. Aplicaba su rasgo de escucha profunda para que entendiera las necesidades reales del estudiante antes de enseñar. La cultura de la fraternidad basaba que en lugar de fomentar la competencia individualista, su pedagogía impulsa la colaboración de unos alumnos con otros, porque la meta educativa es formar ciudadanos del mundo que busquen el bien común. Y otro punto muy importante era aprender de la adversidad. Así como ella mostró resiliencia en la guerra, ella enseñaba que los conflictos en el aula o en la vida son oportunidades, son puntos de luz para recomenzar y fortalecer la unidad. En 1966, Chiara fundó el movimiento GEN, G-E-N, que significa Generación Nueva. Su relación con los jóvenes era vibrante y desafiante. Ella no les pedía poco, ella les pedía cambiar el mundo. Ella estaba convencida de que los jóvenes eran los que podían cambiar el mundo. Tenía confianza total en el protagonismo juvenil. No trataba a los jóvenes como el futuro, sino como el presente de la iglesia y de la sociedad, y les otorgaba responsabilidades reales en la organización, por ejemplo, de eventos masivos como los Genfest, es decir, los festivales de la juventud que realizó en muchas ocasiones. Los jóvenes se sentían atraídos por esta determinación inquebrantable. Ella les proponía vivir el Evangelio sin filtro, algo que conectaba con el deseo de autenticidad propio de la juventud. Sabía comunicar conceptos teológicos completos en un lenguaje moderno y vital. Su capacidad de visión innovadora permitió que miles de jóvenes de distintas religiones, incluso sin convicciones religiosas, se unieran a su proyecto de fraternidad universal. Ella hablaba de un diálogo generacional real, sin prejuicios, con escucha profunda. Era muy pragmática, era porque presentaba proyectos sociales concretos, la economía, la ecología. Además de todo, con gran valentía, porque animaba a los jóvenes a ir contracorriente en un mundo dividido y con una gran humildad. El educador y el joven caminan juntos, ambos aprenden. Miren, todos hemos sentido alguna vez que el mundo es un lugar de competencia. Quién tiene mejores notas, quién tiene más seguidores, quién se viste mejor. Pero en medio de ese ruido, Chiara Lubich propuso un juego diferente, no para ganar nosotros, sino para que todos ganemos. Repito, eso lo llamó el arte de amar. Y ese juego de el dado del amor es un dado que no tiene números, sino frases. Y la belleza de este dado es que no importa qué cara caiga, siempre va a invitar a dar el primer paso. Chiara decía que el amor es como una chispa que puede encender un incendio de fraternidad. Y a veces pensamos que para cambiar el mundo necesitamos grandes discursos, mucho dinero. Y ella demostró que la verdadera revolución empieza con lo pequeño, en el salón de clase, en el autobús, en la casa, en el chat de WhatsApp. Vivir el dado del amor requiere valentía. Es de valientes amar a quien nos ignora. Y es de audaces ser el primero en pedir perdón. Pero ahí, en ese esfuerzo, es donde la vida cobra un sentido real y profundo. Para profundizar en lo que hacía Chiara Lubich, una figura magnética y revolucionaria, podemos agrupar los aspectos más resaltantes de su personalidad en tres pilares que definen su obra. Primero, una mística de acción. Repito que a través de los años hemos visto que santos y líderes espirituales buscaban la unión con Dios en el silencio y en el aislamiento, pero Chiara con su personalidad resalta por encontrar a Dios en la relación con el otro. Chiara tenía una
apertura universal, una capacidad asombrosa para dialogar con personas de distintos credos y culturas totalmente opuestas. Ella no veía extraños, ella veía hermanos potenciales en los demás. El nosotros sobre el yo era su enfoque psicológico y siempre era hacia lo colectivo. Poseía una humildad comunitaria. Ella no buscaba brillar ella, sino que el grupo, el focolar, los focolares fueran los protagonistas. Luego tenía una voluntad de hierro. Acuérdense que ella creció bajo los bombardeos y no era una figura frágil. Su carácter estuvo forjado en la resistencia, en la resiliencia histórica. Imagínense una mujer joven en 1943, de 23 años, en plena Italia fascista, bajo bombas, bombardeos, escondida en refugios antiaéreos, viendo compañeros muertos, otros huyendo y diciendo, el amor es la única respuesta. Esa valentía audaz marcó toda su vida. Por otra parte, buscaba mantener una fidelidad a la Iglesia y a pesar de que su movimiento fue investigado y puesto bajo la lupa por el Vaticano durante años antes de ser aprobado, ella mantuvo una paciencia que realmente fue heroica y su obediencia basada en el amor, no en el miedo. El tercer aspecto de su personalidad es su intelecto práctico y creativo. Ella poseía una inteligencia que conectaba con lo espiritual, con soluciones concretas. Fue capaz de inspirar la economía de comunión, donde las empresas comparten sus utilidades con los pobres, y el movimiento político por la unidad. Esto revela una personalidad con una visión política y económica muy avanzada para su época. Ella sabía reducir verdades teológicas profundas a frases sencillas y directas que hasta un niño o un obrero podían entender. Ella creaba puentes en conflictos internacionales y religiosos, convirtió un ideal espiritual en una organización global que está presente en más de 180 países. Quienes la conocieron destacan su optimismo basado en la esperanza cristiana y gobernó su movimiento no como jefa, sino como una madre y una hermana. Estos rasgos se alinean con la necesidad de líderes coherentes que tenemos hoy. Ella identificó que el momento de mayor dolor de Jesús en la cruz, su abandono, es la llave para poder superar cualquier división o sufrimiento, abrazar el dolor como una oportunidad de unión con Dios. Cuando hay roces, cuando hay malentendidos, cuando hay fracasos en los proyectos, volteamos a ver a Jesús abandonado, decía ella, para transformar ese vacío en un nuevo comienzo. Sean una sola familia, decía Kiara. Su liderazgo no era de mando, su liderazgo era de servicio, de maternidad. El legado de Kiara no es una teoría, es una cultura de fraternidad en una comunidad y se traduce en escuchar al otro hasta hacerse uno con él, en no guardar rencores y ver en cada prójimo el rostro de Jesús. Este carisma de Kiara Lubick, conocido como el carisma de la unidad, repito, no es una teoría abstracta, es una espiritualidad comunitaria diseñada para ser vivida en medio del mundo, en medio de la familia, el trabajo, la política, la escuela. Kiara basaba su carisma también en el versículo 18 del Evangelio de San Mateo, que dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y ella buscaba lograr que la relación entre dos personas fuera tan pura y tan llena de amor, que la presencia de Dios se hiciera tangible para los que estuvieran alrededor. Es una santidad de conjunto, no es una santidad individual. Para ella, el pilar de todo este carisma de la unidad es una acción práctica. Proponía, por ejemplo, vivir una frase del Evangelio al mes y compartir las experiencias de cómo cambió tu día esa frase. Vivir el momento presente con total intensidad como si fuera el último día de tu vida. Ver en el pan consagrado el modelo de cómo nosotros debemos hacernos pan para los demás. Este era un punto muy importante que ella recalcó mucho. La Eucaristía para
ella la Eucaristía era algo sumamente importante. Imitar a la Virgen también, no solamente en la oración, sino en su capacidad de engendrar a Jesús en la sociedad a través del amor. Todo esto lo que permitió fue que existieran lo que se conocen como las Mariápolis, es decir, ciudadelas modelo, donde personas de todo el mundo conviven bajo la única ley del amor recíproco. Las Mariápolis, que significan la ciudad de María, son los encuentros más característicos del movimiento de los focolares, una organización de renovación dentro de la Iglesia Católica con un fuerte enfoque ecuménico. A diferencia de un retiro espiritual convencional o una conferencia académica, una Mariápolis se concibe como una experiencia de convivencia donde personas de todas las edades, profesiones y trasfondo intentan poner en práctica el mandamiento del amor recíproco. El propósito central de las Mariápolis es que es posible vivir como una sola familia humana. Durante los días que dura el evento, que puede ser desde un fin de semana hasta una semana completa, los participantes buscan construir una microsociedad basada en el Evangelio, específicamente en la oración de Jesús, que todos sean uno. Vivir una Mariápolis no se trata solo de escuchar charlas. La clave está en la comunión, la vida en común. Se comparten las comidas, el trabajo, el descanso, las reflexiones. Hay un intercambio de experiencias. En lugar de discursos teóricos se dan testimonios sobre cómo aplicar la espiritualidad de la unidad en la vida cotidiana, en la familia, el trabajo, la política. Y se hace en medio de un ambiente festivo. La alegría, el arte y la música son elementos fundamentales para crear un clima de familia. Aunque tiene su origen en el catolicismo, fundada por Chiara en 1949 en los Dolomitis, Italia, las Mariápolis son profundamente inclusivas. Es decir, cuando ella funda las Mariápolis en 1949 en los Dolomitis en Italia, lo hace con católicos, pero incluye también a otras personas y ellas asisten al día de hoy católicos y cristianos de diversas denominaciones, seguidores de otras religiones, personas sin convicciones religiosas, pero que todos comparten el valor de la paz y la unidad. Además de los encuentros temporales, existen también las Mariápolis permanentes o las ciudadelas, y estas son ciudades reales donde los habitantes viven permanentemente bajo la ley del amor mutuo. Un ejemplo muy cercano es la Mariápolis de El Diamante en Puebla, México, o la Mariápolis Lía en Argentina. En Venezuela el movimiento de los focolares también tiene una presencia activa, organizando estos encuentros de forma periódica. Otro punto importante del pensamiento y el desarrollo de todo lo que habla Chiara acerca de la unidad es el ecumenismo. El ecumenismo no es algo meramente teórico, sino místico y práctico. Es el diálogo de la vida, porque Chiara propuso que más allá de las discusiones teológicas necesarias, pero que a veces son muy lentas, los cristianos deben vivir un diálogo de la vida basado en el amor recíproco. Jesús abandonado es la clave. Para ella, el momento en que Jesús grita su abandono en la cruz es el secreto para recomponer cualquier división. Al abrazar el dolor de la separación, se puede encontrar la fuerza para construir la unidad. Un solo pueblo cristiano era lo que ella visualizaba. Visualizaba un futuro donde no se tratara de que una iglesia muriera para que otra prevaleciera, sino que cada una renaciera en la unidad, formando un solo pueblo de Dios que respeta la identidad de cada tradición. Lo sostenía las estructuras y el lema que pueden pasar, pero el evangelio permanece. Esta invitación de ella era volver a la palabra de Dios como el terreno común donde todos pueden encontrarse. Chiara implementó diversas iniciativas que transformaron las relaciones entre las distintas confesiones. Tuvo centros de diálogo ecuménico, estableció lugares específicos como el Otmaring en Alemania, donde miembros de diferentes iglesias, católicos, luteranos, etcétera, viven y trabajan juntos, demostrando que la unidad es posible en la cotidianidad.
Relaciones con líderes históricos. Ella mantuvo una profunda amistad y diálogo constante con figuras clave como el patriarca Atenágoras I de Constantinopla, que es ortodoxo, así como con el prior Roger de Taizé. Estas relaciones ayudaron a abrir canales de comunicación que antes estaban cerrados. Luego hay un involucramiento con el pueblo. Chiara insistía en que el ecumenismo no debe quedarse en las altas esferas jerárquicas. Ella trabajaba para que el pueblo, los laicos de todas las edades, se sintieran protagonistas de la búsqueda de la unidad a través de acciones solidarias y oración común. Chiara, por todas estas cosas, recibió una serie de premios, por ejemplo, el premio de la UNESCO de la Educación para la Paz en 1996, el premio de los Derechos Humanos del Consejo de Europa en 1998, pero ella insistía que es inútil que digan que el ecumenismo avanza lentamente. Con Jesús en medio de nosotros, nosotros vencemos en el mundo. Vamos a regresar un momento a este modelo de economía de comunión, porque es muy interesante en el momento actual que estamos viviendo. Porque a diferencia de una empresa tradicional, donde el objetivo único es maximizar el beneficio, estas empresas de economía de comunión dividen, como dijimos antes, sus utilidades en tres partes. Primero, ayuda a los necesitados. Se destina a personas en situación de vulnerabilidad, no como una limosna, sino para crear proyectos que le permitan salir de la pobreza. Educación, salud, emprendimiento. Otro es la segunda parte, el desarrollo de la empresa. Se reinvierte en el negocio para asegurar su sostenibilidad, su competitividad y la creación de nuevos puestos de trabajo. Y luego, la difusión de la cultura del dar se utiliza para financiar la formación de personas en la cultura de la unidad y la reciprocidad, promoviendo un estilo de vida basado en la comunión. Para la economía de comunión, la empresa no es solamente una máquina de dinero, es una comunidad de personas y esto implica relaciones humanas. Se prioriza el respeto y la fraternidad entre los empleados, directivos, clientes y proveedores. El cumplimiento estricto de las leyes y el pago de los impuestos se ven como una forma de amor al bien común. Y el ambiente laboral debe favorecer el crecimiento integral de cada trabajador. El gran cambio que proponen los focolares es antropológico, porque mientras que el sistema actual se basa en el egoísmo y la acumulación, la economía de comunión se basa en la reciprocidad. Se busca demostrar que sí es posible ser eficiente y rentable en el mercado manteniendo un compromiso social. Además, un compromiso social profundo, ¿no? Al aplicar principios éticos y humanistas en esta gestión diaria, no es solamente cuestión de buenas intenciones, es cuestión de diseño organizacional, para que la ética no se quede en un cuadro en la pared, debe integrarse en los procesos operativos. En la gestión diaria, las presiones por resultados inmediatos normalmente nublan el juicio, pero aplicar aquí estos principios significa establecer un protocolo de pausa. Antes de lanzar un producto o reducir costos, la pregunta no es solo, ¿es rentable?, sino ¿cómo afecta esto la dignidad de los empleados y el bienestar del cliente? La gestión ética reduce la política interna. Si las decisiones se explican con datos y valores claros, se elimina la incertidumbre y el rumor. El liderazgo se basa en el servicio y este enfoque cambia la pirámide de poder porque el gerente no está arriba para ser servido, sino abajo para eliminar los obstáculos de su equipo. Este liderazgo implica una escucha activa. No es solamente oír, es validar la realidad del otro. En la gestión diaria, esto se traduce en reuniones de feedback bidireccional donde el líder también es evaluado. El trabajo es un medio para que la persona crezca. Una empresa humanista fomenta que el empleado adquiera habilidades que le sirvan incluso fuera de la organización.
Cuando habla de justicia en la compensación y reconocimiento, se habla de que la gestión diaria debe reflejar la justicia distributiva. No se trata solamente del salario, sino de la equidad en el trato. El salario justo asegura que la remuneración permita una vida digna más allá del mínimo legal. Y el reconocimiento del esfuerzo implica valorar el trabajo bien hecho de manera pública y constante, reforzando la idea de que cada tarea, por pequeña que sea, contribuye al propósito del bien mayor. El principio de la subsidiariedad es vital para la agilidad moderna. Significa que lo que puede resolver un nivel inferior no puede decidirlo un nivel superior. Y habla de autonomía para resolver problemas del cliente sin tener que estar pidiendo permisos constantes. Habla de libertad para organizar horarios y métodos de trabajo y de que el líder interviene solamente cuando hay un conflicto que el equipo no puede resolver. En el día a día, la solidaridad se manifiesta en el apoyo mutuo durante las crisis o los picos de trabajo. Cuando algo sale mal, la gestión se enfoca en el que falló en el proceso y no en quién es el culpable. Y esto fomenta la innovación y la honestidad. Respetar los tiempos de descanso y la vida familiar no es un beneficio extra, sino es una exigencia de la ecología humana. Y para saber si estos principios funcionan, se pueden observar indicadores no financieros. La rotación de personal, por ejemplo. ¿La gente se quiere quedar o se va? El nivel de confianza. Los empleados se atreven a señalar errores de su jefe. El sentido de pertenencia. El equipo se siente que el éxito de la empresa es su propio éxito. Pertenecer al grupo juvenil de los focolares, el GEN, no es simplemente sumar una actividad extraescolar o parroquial a tu agenda, es adquirir un sistema operativo diferente para enfrentar los desafíos de la modernidad. Vivimos en la era de la hiperconectividad digital, pero también la era de la mayor soledad no deseada. El sentido de pertenencia te lo dan los gens porque ellos ofrecen una familia mundial. Saber que en el Japón, Brasil, la India, Italia hay otro joven viviendo tu mismo ideal rompe el aislamiento. Es la cultura del cuidado frente a la presión de las redes sociales por ser perfectos. El grupo GEN es un espacio de vulnerabilidad segura donde se valora a la persona por lo que es, no por su éxito o apariencia. Y en un mundo donde la inteligencia artificial gestiona los datos, la ventaja competitiva de los humanos será la capacidad de generar vínculos profundos. Los focolares entrenan a los jóvenes en el concepto de la unidad, una técnica de empatía radical que les sirve para ser mejores líderes, profesionales y amigos. Aprenden a ver el conflicto no como un muro, sino como una oportunidad para una unidad nueva y más fuerte. A través de otros movimientos donde los jóvenes son receptores de formación, en los focolares, los jóvenes son protagonistas. Se les motiva a aplicar la economía de comunión en sus primeros emprendimientos, a ver la política como un servicio de unidad. Esto les da un propósito que va más allá del beneficio personal. Y no solamente protestan por el clima, sino que viven la sobriedad compartida, reduciendo su consumo para que otros tengan más, aplicando la ecología desde la fraternidad. Para los jóvenes creyentes, los focolares ofrecen una espiritualidad que no se queda encerrada en un templo. Habla de la palabra viva mensual. Les enseña a traducir la Biblia en acciones concretas, en el metro, en el autobús, en la universidad, en la familia. Y crecen los jóvenes interactuando con personas de otras religiones o convicciones, lo que los convierte en ciudadanos del mundo, capaces de construir puentes en lugar de muros. Como mencionamos con la economía de comunión, los jóvenes que viven este ideal normalmente experimentan lo que Chiara llamaba el céntuplo. Por cada pequeña renuncia a tu egoísmo para servir al grupo, recibes una alegría y una claridad mental multiplicadas. En resumen, es importante porque les da brújula ética en un mundo incierto, transformando su juventud
de una etapa de búsqueda confusa en una construcción colectiva. El carisma de Chiara Lubich se basa en el de Jesús abandonado, como clave para entender el dolor, en la unidad, y presentar todo esto como herramienta de resiliencia emocional es muy valioso para la juventud en todas sus formas y en todas sus etapas. A lo largo de toda la vida y las enseñanzas que nos dio Chiara Lubich, podemos destacar varios puntos que son muy importantes. Uno fue su obediencia a la Iglesia, a pesar de que en los años de 1950 sus ideas fueran miradas con sospecha. Otro fue su pureza de intención, al poner siempre el movimiento bajo la guía de la Virgen María, y por eso el nombre oficial es Obra de María. En otro aspecto es su capacidad de ver a Jesús abandonado en los momentos de crisis personal y colectiva. Chiara Lubich demostró que la unidad, la fraternidad universal no son una utopía inalcanzable, sino un proyecto que comienza con un cambio personal y se extiende a cada relación humana, así como lo enseñó Jesús, que es Dios, y con Dios siempre ganamos. Orgullo de nuestro pueblo y con ferviente devoción, mensajeros somos todos de tu innegable protección. Mensajeros somos todos de tu innegable protección. Guanare, tierra bendita desde 1652, venera la bella señora, imagen que el cielo regaló, el apostolado mundial de